Los videojuegos ya no son divertidos. ¿Todos alguna vez hemos escuchado eso? ¿Qué? Los videojuegos de ahora aburren. Antes los juegos eran divertidos, ahora todos son aburridos. ¡Wow! Sí, estas personas que se deprimen porque los videojuegos son aburridos, entre comillas, dicen que porque los videojuegos ya no son como antes, porque nos aburrimos jugando a videojuegos. Estas preguntas nos hacen preguntar, ¿por qué hay tanta gente se aburre jugando videojuegos? ¿Qué lo causa? ¿Y cómo nos afecta de manera psicológica esto? Y también, ¿cómo podemos resolver esto? Primero, hay que adentrarse al fondo del problema para comenzar. ¿Cuál es el fondo del problema? Me comentarán, el fondo del problema es porque los videojuegos son aburridos, entre comillas. Esto puede ser objetivo para cada individuo, no todos nos aburrimos jugando videojuegos. Mientras que tú estás deprimido y cuestionando tu existencia, otro se estará pasándola de puta madre jugando aristoputas con una sola mano, mientras que con la otra sostiene un control lleno de su propio esperma precoz. Así que, no eres especial mi pana. Entonces, por favor no te desilusiones si eres la persona que ahora se siente vacía al jugar videojuegos. Déjenme explicar. Verán, nosotros los seres humanos producimos algo en nuestro cerebro que se llama dopamina. La dopamina es como una explosión de felicidad o emoción en nuestra mente que ocurre cuando conseguimos un logro o algo que nos emocione. Ejemplo, cuando aprobamos un examen, conseguimos dinero, te besas con la chica de tus sueños, nos jalamos el ganzo. Y sí, también cuando jugamos videojuegos conseguimos dopamina. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema de esto es que si nosotros conseguimos mucha dopamina seguida, ejemplo, cuando nos tocamos nuestro dedo masculino repetidas veces, conseguiremos mucha, pero mucha dopamina, tanta, que nuestra mente ya no conseguirá más dopamina. Esta lógica también se aplica a los videojuegos. Si jugamos un juego a cada rato, después de un tiempo ya no sentiremos lo mismo que al inicio. Solo pondré este ejemplo. Inicias el Cobertura Craft, creas un nuevo mundo, talas madera, creas una chocita de tierra, miras el atardecer y solo ves soledad. Entonces, ¿dónde estábamos? Así, y luego probablemente abandonaremos el juego, o nos pondremos a chillar en la cama como maricones, pensando que la vida no tiene sentido. Joder, somos primates, esto es posible. Pero volviendo al tema de la sexomina, dopamina, cuando nosotros dejamos de producir dopamina en algo que antes nos daba dopamina, nosotros dejaremos de sentir emoción o felicidad, y nos volveremos locos buscando más dopamina, y eso nos hará adictos a la dopamina gratis. Al ya no sentir lo mismo que antes, en este caso, los videojuegos, pensaremos en el clásico, erróneo y arrogante caso de antes era mejor, cada día más en decadencia, ya no me divierto. Este caso es el segundo, que es la nostalgia. Este tema da para un video completo, pero vamos a escarbar en lo más superficial de la nostalgia. La nostalgia es un sentimiento de tristeza y placer que ocurre cuando estamos en una situación difícil o triste. Pensaremos en los tiempos del pasado, sean malos o buenos, y nos dará felicidad. Esto nos hará más arrogantes pensando que lo de antes era mejor, y en este caso, los videojuegos. Estos pensamientos nos harán hacer pajas mentales y ciberpeleas en Twitter o X, llorando y atacando a alguien porque le gustan los videojuegos nuevos, y no los de antes. Y como ya habrán visto, estos pensamientos son puras pajas mentales que no aportan nada a vuestras vidas. Sí, hay cosas de antes que son 1000 veces mejores que las actuales, tanto que lo actual parece o es una retención fecal, que si no saben qué es una retención fecal, es un mojón atravesado y trancado en nuestras pompis, o sea, es peor que un mojón, y más doloroso. Ok, ya me estoy desviando del tema, pero en fin, sigamos. Ya sabemos qué es la dopamina y la nostalgia, pero ahora la pregunta es, ¿cómo los videojuegos nos afectan psicológicamente? Este tema es súper extenso, y se han hecho múltiples estudios alrededor de las décadas, y la mayoría dicen siempre lo mismo. Los videojuegos te hacen violentos, los videojuegos son un peligro para la sociedad, estos jueguitos son peores que las drogas y el alcohol. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Esto es lo que dicen la gran mayoría de prensas, que jugar al Pokémon te hará un psicópata. La verdad no sé, después de jugar Peppa Pig el videojuego, me entraron ganas de agarrar un MP5 y balacear abuelitas. Oh, ya sabemos que esto es pura desinformación, y los que dicen estas tonterías solo les envidia que empresas y gente ganen millones. Pero, hablando en serio de estudios de verdad,
se han informado cosas, como por ejemplo, los videojuegos ayudan a reducir los niveles de estrés, e incluso que los videojuegos pueden reducir la depresión, etc. Pero aunque estos estudios han demostrado que los videojuegos son positivos para la salud mental, también hay casos de depresión por los videojuegos. Esto es una realidad. Esto normalmente pasa en los juegos online, porque en juegos offline es muy extraño que te dé depresión por jugar un juego solo, sino imposible. Mientras tanto, en los juegos en línea, es más probable que te aburras o te sientas vacío al jugar, sin contar las microtransacciones y la ludopatía, pero en fin, la depresión en los videojuegos es un debate serio y es para un vídeo completo, solo tocando ese tema. Estos TikToks que aparecen diciendo, los videojuegos ya no son divertidos, casi siempre se refieren a los 5 mismos putos juegos que normalmente son Fortnite, GTA, Call of Duty, Minecraft, Roblox, etc. Cuando la industria de los videojuegos, no son solo 5 juegos, hay millones de juegos esperando a que los juegues, pero hay algo que también hay que aclarar, no solo son estos motivos por los que los videojuegos se les pueden hacer ahora aburridos, hay otros motivos y uno de esos puede ser la retención. No, la retención no sirve para hacerse un creepy anal, Miguelito. La retención es la información a largo o corto plazo que recibe nuestro cerebro, y me preguntarán, ¿y esta mierda qué tiene que ver con los videojuegos? Tiene que ver bastante, nuestras mentes ya están acostumbradas a contenido corto, digerible y rápido. Este tipo de contenido como TikTok, Reels de Instagram, han hecho que necesitemos información rápida, y si vemos un vídeo largo nos aburriremos y se nos hará eterno. Esto también se aplica a los videojuegos. ¿No te ha pasado que juegas un juego si mientras lo juegas, pones tu teléfono a segundo plano con TikTok para no aburrirte jugando? Cuando hacemos esto nos está dejando de interesar el juego que estamos jugando, y sí, esto puede pasar cuando juegas juegos de mierda, pero en este caso, estamos hablando de juegos que antes te entretenían, divertían y te gustaban jugar, y ya sé que ahora quieres una respuesta a tus problemas, el veredicto de, ¿por qué nos aburren los videojuegos?, entre comillas, pues bueno, ahí te va. Los videojuegos pueden llegar a aburrir si los sobreexplotas, o sea, si los juegas todo el puto tiempo te puede llegar a aburrir, y no, este efecto no siempre tiene que ser a la semana, te puede pasar cuando llevas meses, o incluso años jugando. ¿No me entiendes? Te daré un ejemplo de mi papá obrero. El pobre es pobre porque aquí, los videojuegos son como las tetas, si las sobreexplotas se secarán, mientras que si esperas volverán a ser jugosas. Exactamente, como dijo mi papá campesino, los videojuegos son como las tetas. Imagínate una vaca, si la ordeñas todos los días, la dejarás con sus pezones secos, pero si esperas un tiempo, volverán a ser jugosos y gordos. Ok, si a ti te sabe a mierda lo que dije, no hay problema. Recordemos que somos humanos, y aunque a veces parezcamos putos simios obesos que nunca han tocado pasto, y tengamos un poco de diarrea crónica con solo un poquitito de esmegma en nuestros cerebros, también tenemos derechos a pensar y creer como nosotros queramos, y el deber a respetar a los demás. No es malo tener unos juegos favoritos y sobreexplotados. Todos tenemos un videojuego que le mamamos la porunga a cada rato, incluyéndome a mí, pero a veces se puede hacer pesado y no sentir lo mismo que antes al jugarlo. Decir que todos los videojuegos son aburridos sería decir que todos son aburridos, cuando esto es falso. En el catálogo inmenso de videojuegos que existe, tal vez haya un videojuego que es perfecto para ti, pero no lo conoces. Entonces, ¿cuál es una posible solución? Bueno, hay dos posibles soluciones que encontré, las cuales son, primera, tocar pasto, segunda, chambear, y como esas son muy difíciles te daré una tercera. Tercera, prueba nuevas experiencias, sean videojuegos o no. Me explico, prueba juegos que no sabes cómo son, juégalos con amigos y como será una nueva experiencia videojugabilística, te emocionará, y luego de mucho tiempo, vendrás con hambre de coito, y le chuparás nuevamente los pezones a tu videojuego favorito. Entonces, ¿cuál es la conclusión del vídeo? La conclusión del vídeo es, hay que ordeñar los pezones de las vacas con responsabilidad.